Chile también, que es donde al final ustedes van a trabajar y donde yo trabajo, ¿cierto? Hoy día, ¿ya? No sé si alguien me puede decir qué tienen en común estos personajes, aparte de que todos tienen foto en blanco y negro, ¿cierto? Pero si se fijan, acá hay personajes históricos, está Churchill aquí arriba a la izquierda, acá abajo está Greta Garbo, que es una actriz muy famosa, está Chaplin, ¿cierto? Aquí está el Papa, Pío XII, hay un emperador de Japón, y bueno, yo. Y les cuento que todas estas personas fueron pacientes de un doctor llamado el doctor Paul Nihans, que era un médico suizo. Y este doctor, Paul Nihans, es conocido como el padre de la terapia celular. Ya él ejercía a principios del siglo XX, o sea, 1920, 1930, y era un médico que creía que uno podía curar órganos que estaban envejecidos o dañados, ¿cierto? O enfermos, inyectando extractos de otros órganos que estaban más jóvenes, ¿ya? Y esto era bien, obviamente, como radical en su época y además bien polémico porque estos órganos jóvenes, de donde él tomaba el órgano y hacía extractos, eran órganos animales. Entonces, toda esta historia partió porque él hacía trasplantes entre distintas especies animales, entonces se da cuenta que podían existir o sobrevivir ciertas células de una especie animal a otra. Y luego él andaba con esta idea en la cabeza y resulta que, como está acá escrito, él estaba un día en una cirugía en donde tenían que sacarle perdón, sí, la tiroides a una paciente y sin querer pasaron a llevar la paratiroides y también la sacaron. Entonces, ahí el doctor dijo, bueno, es como el momento perfecto para probar todas mis teorías y él agarró la paratiroides de un embrión, la maceró y se la inyectó al paciente. Y el paciente estaba en una condición crítica y después de este trasplante, bien radical, ¿cierto? Mejoró. Y el paciente incluso vivió hasta 30 años después de esa cirugía bien improvisada y bien poco regulada. Entonces, después de eso, él empezó como a afinar un poco todo lo que había observado y empezó a generar una línea de ovejas, por eso están las ovejitas acá abajo, que era una raza especial y ella las empezó a criar en unas condiciones un poquito más controladas y de estas ovejas sacaba distintos órganos para inyectarlas a distintas personas. Entonces llegaban los pacientes, el paciente le decía, doctor, ¿sabe que me duele acá? Tengo estos síntomas. Él les hacía algunos análisis como basados más que nada en la orina de los pacientes y en base a eso él decía, ok, a ti te falla tal y tal órgano. Iban donde las ovejas, sacaban estos órganos, los maceraban y se los inyectaban a los pacientes. Y bueno, por supuesto, varios pacientes fallecieron, pero también, asombrosamente, varios pacientes sí se mejoraron. Entonces esta terapia empezó a ganar popularidad. Y ahí fue donde personajes históricos como los que vimos en la diapo anterior empezaron a llegar a su consulta y a tratarse con él. Y bueno, toda la fama del doctor explotó cuando trató al Papa Pío XII. Entonces ahí empezaron a llegar muchos políticos, muchos actores famosos y se trataban con él bajo esta terapia de trasplante en el fondo de células de un animal a una persona. Y después él publicó ella en el año 60 un libro que lo llamó la terapia celular. Entonces de ahí ya viene como todo este concepto de que lo que estamos entregando finalmente son células con un fin en el fondo terapéutico. Bueno, obviamente ha pasado mucho tiempo desde este principio del siglo pasado y ahora la definición de terapia celular se actualizó y obviamente con las normativas actuales y todos nuestros manejos ya de la higiene, etcétera, la definición está mucho más pulcra y se las puse aquí tal cual está hoy día según la Asociación de Bancos de Sangre. Y dice que, bueno, actualmente entonces la terapia celular es el trasplante y ahora está limitado a células humanas para reemplazar tejido que está dañado o células en el fondo que no están funcionando bien. Entonces ya no estamos tratando a una persona con cualquier tipo de células, sino que con células humanas. Eso es importante. Y dentro de como mundo de la terapia celular hay dos grandes áreas, principalmente, ya porque uno podría ponerse un poquito quisquilloso y hay personas que en base a las definiciones podrían mencionar un par de cosas más, pero las macro son la inmunoterapia actualmente y
todo el otro área de medicina regenerativa. Ya vamos a ver las dos durante esta clase a grandes rasgos. La inmunoterapia es la terapia en donde estamos entregando el rol terapéutico a células específicas del sistema inmune. Y la medicina regenerativa está basada en usar las capacidades de regeneración de nuestro propio cuerpo como la herramienta terapéutica. Entonces, actualmente es importante que ustedes sepan que todas estas terapias ya no son como en la época del doctor Nijas, en donde cada uno hace un poquito lo que quiere. Ustedes como médicos ya no tienen esa libertad, o futuros médicos, sino que ahora obviamente tenemos entidades que nos regulan y nos rigen, y la principal, la que mueve un poquito de la balanza en todo el mundo, es la entidad de Estados Unidos, la FDA. Entonces, si a ustedes les interesa esto, en la página web está toda la información disponible, también está en español. Y ellos tienen un capítulo especial que se llama terapia celular y productos en el fondo de terapia génica. Y actualmente hay 32 de estos productos, también llamados como productos biológicos, aprobados. Y esto está actualizado, lo actualicé hasta el día de ayer, así que a menos que haya salido uno hoy día, hay 32 productos. Y paréntesis, esto es como una nota al pie de página. El año pasado habían 23 productos biológicos aprobados por la FDA. Entonces, si se fijan, en un año esta cantidad de productos aprobados aumentó en un 50%. Entonces, es muy notable cómo estos productos están, pero al alza de una manera bien radical. Y es interesante entonces que ustedes los vayan conociendo, porque cuando ustedes se titulen, probablemente la medicina que vieron, no sé, nuestros papás, a la que van a ver ustedes cuando ejerzan, va a ser ya, pero muy distinta. Entonces, como ya les contaba, se clasifican en estos dos grupos principales grandotes, la inmunoterapia por un lado y por otro lado la medicina regenerativa. Si se ven, si se fijan acá, yo les puse todos los productos, obviamente son nombres bien complejos y todo, pero en el cuadrito de la inmunoterapia pueden ver que además les escribí CAR-T, que es un tipo de terapia especial que vamos a ver a continuación, que es impresionante y es la que lleva la batuta en las inmunoterapias. Y por el parte de la medicina regenerativa están las que también como que llevan la batuta, por así decirlo, son las terapias basadas en células madre. Ya vamos a ver estas dos en detalle a continuación. Y principalmente esto que dice HSCS es que son stem cells, y la H es de hematopoyéticas, ya, porque hay varios linajes, pero las que están aprobadas son las terapias basadas en células madre del linaje hematopoyético. Y el resto de las otras terapias celulares o biológicas en realidad que están aprobadas, se las puse acá abajo. Son varias, pero también hay bastantes terapias génicas. Eso es algo que no se ve en esta clase, pero así como dato también a pie de página de las nuevas, de las que se están aprobando, hay muchísima terapia génica. Entonces es muy, muy, muy interesante porque hace un par de años era como toda una discusión si es que esto de verdad iba a pasar o no, o era como que los científicos estaban así que medios como proponiendo cosas imposibles, pero, pero es impresionante como de verdad ya estas cosas están llegando a los pacientes y bien acelerado. Ah, miren, y les puse un código ahí QR para que si lo quieren escanear, ese código los va a llevar a la página de la FDA donde está todo este listado de productos y ustedes los pueden pinchar y les aparece como la descripción de para qué se usa cada uno, qué personas los pueden recibir, qué grupos de pacientes sí, qué grupos de pacientes no, el año en que se aprobaron, etcétera. Por si alguien quiere estudiar un poquito más, ahí está el código QR. Entonces, ahora vamos a ver primero la inmunoterapia y después vamos a pasar a la terapia en la medicina regenerativa con células madre. Entonces, a mí esta parte lo que me gusta de la inmunoterapia es que se queden al tiro con la idea que es, si bien es algo que ahora está como el boom llegando a la clínica, no son ideas tan nuevas, ¿ya? Por su parte, la inmunoterapia viene del siglo XIX. Estamos hablando de finales de 1800. Y esta historia es muy entretenida porque eran justamente unos grupos de médicos que estaban en Nueva York. Y estos médicos, uno de ellos era oncólogo, y él empezó a estudiar información de sus pacientes que él había tratado. Y se dio cuenta que los pacientes que habían tenido una infección, aquí se las puse específicamente que es una infección en la dermis que se llama erisipela. Estos pacientes mejoraban más
que los pacientes que no habían tenido esa infección antes. Y esto solamente leyendo las bases, como la ficha clínica de sus pacientes. ¿Ya? Y entonces ahí se dieron cuenta en realidad que estos pacientes, algo pasaba en su cuerpo debido a esa infección que finalmente les permitía al mismo cuerpo como combatir mejor el cáncer. Entonces, él se dio con esa teoría, ¿cierto? Y la quiso ir a verificar, es el doctor William Coley, y él trató a pacientes de cáncer con extracto de ciertas bacterias, y él las inactivaba con calor, y él decía, bueno, si estas personas habían estado infectadas y se mejoraban del cáncer después, yo puedo tomar mis pacientes de cáncer, inyectarles las bacterias que yo sé que producen esta infección, y probablemente se van a mejorar o tienen más chance, ¿cierto?, de recuperarse que los pacientes que nunca habían estado expuestos a esas bacterias. Y ese como mezcla de bacterias y todo, le llamaron las toxinas de Coley. Y tuvieron respuesta favorable en varios pacientes, otros pacientes no, ¿ya? Pero sí se veían resultados prometedores de lo que él estaba haciendo. Y tuvo como la mala suerte, entre comillas, de que cuando él estaba con todos estos resultados medio prometedores, se desarrolló toda la que es la radioterapia. Entonces, la radioterapia se comió un poco todos estos resultados y estos datos quedaron un poquito olvidados. Pero en el fondo de ahí viene esa idea de que factores, ¿cierto? Y que células de nuestro propio sistema inmune tienen la capacidad de eliminar células cancerígenas si es que nosotros de alguna manera las activamos. Entonces, como les contaba en esa tablita donde vimos lo aprobado por la FDA, en la inmunoterapia, ahora como la inmunoterapia de la que todo el mundo habla y como las famosas, se llaman CAR-T, ¿ya? La inmunoterapia CAR-T. Bueno, estas inmunoterapias vienen de ya del 2017 y es mucho más avanzado de las propuestas que hizo William Collier a finales del siglo XIX. Pero esta es una terapia que consiste en la misma idea en el fondo. Vamos a activar células del sistema inmune de un paciente con cáncer y esas células activadas van a ser capaces de ir y batallar contra el tumor. Entonces, acá lo que se hace es a nivel de laboratorio con ingeniería genética, lo que han hecho los científicos es diseñar un receptor de membrana quimérico, y se llama quimérico porque en el fondo con la ingeniería genética están fusionando dos tipos de receptores de membrana diferentes. O sea, es un receptor y un pedazo de un anticuerpo en realidad. Ya, eso se diseña en laboratorio, se produce, y luego sigan el esquema que está acá a la derecha. Lo que uno hace en laboratorio es tomar células de la sangre del paciente que tiene cáncer, ¿ya? Y de esa sangre nosotros vamos a aislar solamente los linfocitos T. Después, a nosotros en el laboratorio nos llegan los linfocitos T y nosotros ponemos este proteína de membrana, ¿cierto?, que diseñamos con ingeniería genética, la colocamos dentro de las células para que las células la produzcan y la empiecen a poner en sus membranas. ¿Ya? Entonces ahora los linfocitos T del paciente tienen en la membrana estas proteínas especiales. Y la gracia es que esta proteína es capaz de detectar el tumor, o sea, las células cancerígenas. Ya, porque una de las gracias, entre comillas, o desgracias, de las células cancerígenas es que ellas son como indivisibles al sistema inmune, ¿cierto? Entonces, en un sistema inmune normal, tu cuerpo es muy difícil que detecte las células del cáncer y por eso no eres capaz de batallarlo como por ti mismo. Pero al tener estas proteínas de membrana que les pusimos en el laboratorio, ahora estos linfocitos sí son capaces de ir y detectar las células cancerígenas. Entonces estos linfocitos se multiplican en el laboratorio y después se le infunden de vuelta al paciente. Y ahora entonces, como les contaba, estas células son capaces, espérenme, creo que tengo sí, ahí sí. Van a ser capaces de detectar las células cancerígenas y de eliminarlas, ¿ya? Y esto es espectacular porque funciona muy, muy, muy bien. Estas terapias tienen una tasa de éxito alrededor del 80-85%. Tienen una tasa de rechazo, o sea, aquí no hay rechazo, porque son células del propio paciente, entonces no las va a reconocer como, por ejemplo, con un trasplante de órgano donde hay rechazo, acá no hay rechazo, ¿ya? Y como les contaba, y lo que está escrito acá es una terapia autóloga, porque yo la preparo con células del paciente para el propio paciente, eso se llama autólogo. Y otra cosa muy importante de las CAR-T es que son de dosis única. Algunos se entregan en 2, 3 dosis, pero no es más que eso. No es como, por ejemplo, las sesiones de quimio o de radio, en
donde las personas tienen que ir por ciclos siempre tratándose, acá no, es un tratamiento y esto se acabó, porque estas células quedan como residentes en el propio cuerpo. Entonces, si es que el paciente vuelve a desarrollar ese mismo tipo de cáncer, las células se vuelven a activar y van a detectar de nuevo inmediatamente las células cancerígenas y la eliminan. Entonces, esto es fantástico. Y, y bueno, parece de repente como un poquito sacado de ciencia ficción, pero es algo que ya se hace y también se hace en Chile. Y bueno, acá en esta tabla que ven a la izquierda hay un listado de antígenos que en el fondo son proteínas que nosotros sabemos que están expresando las células tumorales, ¿ya? Entonces, a nivel de laboratorio, uno va, analiza cuáles son las proteínas que están como más o menos expresadas y en base a eso va a diseñar las distintas terapias, las distintas proteínas, ¿cierto? Que después se le van a pegar al linfocito T. El esquema que está acá es lo mismo que vimos recién, ¿cierto? Al paciente se le saca la sangre, se saca los linfocitos T, en el laboratorio se les colocan los hacemos producir estas proteínas especiales capaces de reconocer a la célula tumoral. Luego en la etapa de expansión las células se multiplican y luego pasan una serie de controles de calidad y se las devolvemos al paciente. Estas células también se pueden congelar en dosis. En caso de que el paciente necesitara una segunda dosis, se puede entregar, pero como les cuento en general no es así. Y bueno, acá también les puse algunos casos como en número. Si es que uno quisiera, por ejemplo, tratar personas en Chile, un caso, por ejemplo, de leucemia linfoblástica aguda. Una cosa importante de los CAR-T es que ahora tienen un límite y es que solo sirven para cáncer a la sangre, o sea, solamente para no para tumores sólidos, sino solamente leucemia o mieloma, etcétera. Y bueno, en Chile, por ejemplo, nosotros sabemos que para este tipo de cáncer se detectan aproximadamente al año entre 450 y 500 casos adultos nuevos cada año. Y también se detectan niños, eso es lo más terrible. ¿Ya? Entonces, si el 30% de estos pacientes tuvieran una leucemia linfática refractaria o sin respuesta a tratamiento, ahí se da la autorización para usar los CAR-T. Muchas veces, o en realidad la mayoría de las veces debería decir, estas terapias que son muy nuevas, dentro como de la historia de la medicina, ¿cierto? No se autorizan como un primer uso, eh, en el fondo la persona no puede ser que tiene cáncer y al tiro le vamos a dar un CAR-T, sino que cuando ya le fallan las quimios, le fallan las radios, tienen muchas recaídas, ahí se autoriza el uso de estas terapias. Eso solamente porque son muy nuevas, ya cuando en el tiempo se vaya demostrando que vayamos teniendo como más casos demostrados de que son seguras y que hacen y que realmente cumplen con los datos que nosotros esperamos, pueden pasar la FDA o después eventualmente el ISP en Chile, le pueden cambiar el uso, la autorización y los pueden permitir como primer tratamiento, ¿ya? Pero todavía no. Y eso, entonces ahí después para que ustedes puedan ver los cálculos de la cantidad de gente que uno podría tratar al año en Chile con este tipo de terapia, que acá lo que pusimos es que serían, por ejemplo, alrededor de 25 o 30 casos de niños al año y entre 100 y 120 adultos. Y esto solamente con la leucemia linfoblástica y con las condiciones que les mencioné recién. Ya, aquí hay otra inmunoterapia, es como dejamos los CAR-T de lado, pasemos a otra terapia. Y esta yo la pongo solamente porque es una terapia diseñada y hecha en Chile. Ya los CAR-T se hacen en Chile ahora, pero la idea no viene de Chile, pero esta sí. Entonces es importante que sepamos que también los grupos de medicina y de científicos en Chile en colaboración sacan terapias nuevas. Entonces esto es muy emocionante. ¿Ya? Y tenemos este ejemplo que se llama las TAP cells. Y las TAP cells se diseñaron en la Universidad de Chile por una empresa como un spin-off creado por gente de la U de Chile que se llama Oncobiomed. Y actualmente se utiliza para melanoma y cáncer de próstata, pero lo están probando en otros tipos de cáncer también. Y si se fijan en el esquema de acá abajo, el diseño o la línea como de producción es pseudo similar a lo de los CAR-T. También es una terapia autóloga, o sea, usamos células del paciente para tratar al mismo paciente, pero ya no son linfocitos T, sino que son monocitos que vamos a transformar en células presentadoras de antígeno. ¿Ya? Y esas células
como el producto final que yo tengo, las llamamos TAP cells. Y ahí está la sigla para que lo sepan, que es de Tumor Antigen Presenting Cells. Entonces, volviendo al monito, tenemos, ¿cierto? Un paciente al quien le sacamos sangre y lo que hacemos es también obtenemos monocitos, aislamos los monocitos de la sangre del paciente y estos monocitos se incuban con un mix que se llama trimel. Ya ese trimel tiene, está como protegido, no podemos saber exactamente lo que tiene, pero en el fondo es un cóctel de distintas moléculas que va a estimular a los monocitos. Y entonces ahora estos monocitos se van a transformar en células presentadoras de antígeno, que está aquí marcado con el número 4 en el esquema abajo. Y estas células ahora yo las puedo congelar en dosis. Y ahora estas distintas dosis se las pueden entregar al paciente. Y se entregan de manera subcutánea. Entonces también es eh, como mucho menos invasivo también que una quimio o una radio. Entonces es muy, muy entretenido esto. Y para que sepan también que se hace aquí en Chile. Y miren, acá está el dato de que el 60% de los pacientes en etapa 4 triplican la supervivencia, mejorando la calidad de vida y sin efectos colaterales. Entonces también tienen una tasa de efecto un poquito más baja que las CAR-T, pero aún así sigue siendo un 60%, o sea, es súper bueno. Y bueno, ahora pasando entonces, cerramos el capítulo de la inmunoterapia y ahora vamos a partir con la parte de la medicina regenerativa. Entonces, la medicina regenerativa decimos actualmente que tiene como tres grandes áreas, ¿ya? Una es la ingeniería de tejidos, que es toda esta gente que en laboratorio están generando arterias nuevas o te quieren hacer un corazón nuevo, etcétera. También está todo lo de biomateriales, que son las personas que producen materiales nuevos como biocompatibles con el cuerpo. Entonces, para las personas que tienen, por ejemplo, el stent, o si yo quiero hacer un parche, por ejemplo, fonoterapia que luego se absorba con mi piel, o un implante dental que no tenga rechazo, cosas así, biomateriales. Y el otro como gran campo es toda la terapia basada en células madre. Y ahí es donde yo tengo un poquito más de experiencia, así que es lo que les voy a contar ahora. Entonces, primero, como grandes rasgos, ¿qué son las células madre? Bueno, las células madres son células que se encuentran en todos los organismos multicelulares y en varios tejidos distintos. Y ahí les puse acá estos dibujitos de la famosa tetrical que sale en la tele, ¿cierto? Que dicen, bueno, que tiene célula madre. Y también un ejemplo de una clínica veterinaria que hay acá en Santiago, para que se queden con la idea de que es verdad que todos los organismos multicelulares tienen células madre, ya incluidas las plantas de la teatrical. Yo no sé si esta crema tiene células realmente, pero sí podemos decir que la flor, por lo menos con la que producen, esa flor sí tiene células madre. Y los animales, ya existen terapias basadas en células madre para caballos de carrera, para perros, para gatos. Es bien interesante ese campo también. Y bueno, son células que no están especializadas y la gracia es que se pueden autorrenovar, ¿ya? También bajo ciertas condiciones se pueden diferenciar a otros tipos de células para generar tejido nuevo. Por ejemplo, si se fijan todas las chicas que están en esta clase, ¿cierto? Nosotros no se puede. Tenemos una vez al mes nuestro ciclo menstrual y entre ciclos hay que regenerar todo un endometrio de nuevo en 30 días. Entonces, obviamente ahí hay un nicho importante de células madre que están todo el tiempo siempre generando endometrio para que el ciclo continúe una vez al mes. Lo mismo, por ejemplo, cuando hay deportistas que hacen deporte, rompen el músculo y luego lo tienen que crecer, células madre también, ¿cierto? Lo mismo cuando no se moría la piel, etcétera. Y bueno, aquí está justo lo que le decía. Hay tejidos que ese proceso está de manera constante, ya médula ósea, músculo, etcétera. Y bueno, hay varios tipos de células madre, pero en Chile y en general en la compañía donde yo trabajaba, que se llama BioCell for Life, por eso está BFL, se trabajan generalmente con dos líneas de células madre, que son las células madre hematopoyéticas y las células madre mesenquimales. Entonces, las hematopoyéticas son las que es un tipo de célula madre que da origen a todo el linaje sanguíneo que tenemos, ya tanto células de la línea linfoide y mieloide, o sea, desde glóbulo rojo, glóbulo blanco, plaqueta, lo que se les ocurra, viene del mismo tipo de célula madre, ya, y como les contaba, bueno, dan origen a todas las líneas, a todas las células de nuestra sangre.
Y en general, perdón, se me olvidó acá. En general, en los laboratorios, estas células se obtienen de la sangre del cordón umbilical de los bebés. ¿Ya? Esto es una práctica que hacen varias compañías y las clínicas en donde, y también los hospitales en donde se toman las muestras de sangre de cordón, ya están como bien familiarizadas con estos procesos. Entonces, hay muchas matronas en Chile y médicos también que asisten a los partos, que saben cómo tomar la muestra, es algo súper poco invasivo y, y es algo que se hace después de que nace el bebé. Entonces, del cordón umbilical y de la placenta, que son tejidos de desecho, tú puedes sacar estas células y luego hacer experimentos en el laboratorio o bien guardarlas ciertos bajos estándares de calidad y luego eventualmente producir una terapia. Actualmente existen 80 o más ya condiciones médicas que se pueden tratar con estas células madre. Y como les contaba, están aprobadas por la FDA. Entonces también, y generalmente lo que se aprueba por la FDA también lo aprueba el ISP. ¿Ya? Entonces son cosas que podemos usar en Chile y se usan para tratar leucemia, linfomas, anemia, etcétera. Ya estas células en el laboratorio no se expanden, eso es importante. Yo lo que obtengo del cordón es lo que me quedo con la terapia. Y es importante que el trasplante sea entre personas compatibles. Y acá yo pregunto por qué. Porque esta célula yo se la entrego, es lo mismo que si fuera un trasplante de órgano. Ya porque la célula en el cuerpo de la persona que la recibe se va a transformar en todas estas otras células diferentes de sangre. Y eso al final es como un órgano. Entonces, si yo no hago un estudio de compatibilidad antes del trasplante, va a ocurrir rechazo. Y acá también les puse este cartelito de la DKMS, que probablemente lo han visto en la tele o también hay como varios influencers que le hacen propaganda. Pero este es un banco público de sangre de cordón, perdón, de células madre hematopoyéticas. Entonces, estas empresas te mandan un kit a tu casa y tú les mandas, creo que es una muestra de saliva, si no me equivoco. Y ellos ahí, en base a tu genética, hacen un banco en el fondo de tu información genética. Y cuando llega un paciente con cáncer que es candidato para un trasplante de células hematopoyéticas, analizan la compatibilidad y ven en esta base de datos genéticos, buscan en el fondo cuáles son las personas compatibles. Y ahí, si es que tú eres compatible, te contactan y te dicen, oye, sabes que una persona te necesita y tú puedes decir si vas a ir a ayudar a esa persona o no. ¿Ya? Ahí obviamente no van a tener células madre de tu cordón umbilical, pero te pueden sacar células madre de la médula ósea o de ciertos procesos clínicos, un poquito más complicados. Pero se hace también, ¿ya? O sea, el cordón umbilical no es la única fuente de células madres, sino que se usa en todas las empresas porque es una fuente fácil, poco invasiva, como les contaba, y se saca hartas células también. Y bueno, esto es súper chori porque pasó. Esto fue una coincidencia, pero no sé si lo han visto en las noticias, esto viene saliendo hace como yo creo que como unos 3 años más o menos, que justamente pacientes que tenían, creo que eran leucemia, pero en el fondo algún cáncer a la sangre, y además tenían VIH, ¿ya? Les hicieron otra parte de células madre para tratar su leucemia, nada que ver el VIH acá, y resulta que se sanaron del VIH también. Entonces, estos creo que fueron 5 pacientes los que trataron, así como fue como en buen chileno de chiripazo y se curaron. Entonces aquí se abrió como un campo nuevo, como un posible uso nuevo de los trasplantes con células madre hematopoyéticas para curar a las personas que tienen VIH. Porque claro, con este trasplante tú les vas a regenerar toda una sangre nueva y si tú buscas un donante que tenga esta sangre que es inmune al VIH, que eso fue lo que pasó en estos casos justamente, el virus no tiene cómo sobrevivir en el cuerpo de la persona y finalmente esa persona queda libre del virus. Así que esto es un uso nuevo que no está todavía aprobado como terapia, como les digo, pasó como de chiripazo, como de efecto secundario bueno, por así decirlo, pero dejó la puerta abierta totalmente para estudios al respecto. Y ahora pasando al otro tipo de células madre, que son las mesenquimales, estas células madres se aíslan de 4 fuentes principalmente hoy en día, hay más, ¿ya? Pero a nivel como de las compañías, por lo menos acá en Chile, las principales son médula ósea, tejido del cordón umbilical, tejido adiposo
y pulpa dental. Entonces, de estas 4 tejidos te pueden llegar al laboratorio con distintos protocolos. Tú vas a sacar las células madre que están acá y luego estas células madres son capaces de generar todo este tipo de tejidos que están acá. Lo importante es que van a generar células de su mismo linaje, ya que es el mesodermo. No van a ser capaces de generar otras cosas, a menos que yo en el laboratorio las induzca un poquito forzado, pero de manera natural. Ellas producen condrocitos, producen osteocitos, adipocitos, etcétera. Lo que está aquí. Y bueno, así se ven esto que está aquí en dibujito. Estas son fotos ya reales del laboratorio, cómo se ven. Uno en el laboratorio puede inducirlo y ver cómo se transforman en otras células. De hecho, esto también se hace de manera rutinaria en los labs como control de calidad, de que nuestra célula madre está bien sana y es una célula madre. Y esto, así como nota pie de página, importante, el envejecimiento afecta a las propiedades de las células madre, ¿ya? Aquí, si se fijan en el eje X, está la edad de las personas y en el eje Y está una de las cualidades de las células madre que se llama como capacidad de formar colonia, o sea, como cuánto se multiplican, por así decirlo, ¿ya? Y si se fijan, esta curva va como en ascenso hasta más o menos los 20 años y luego a los 20 años se pega una caída súper drástica y luego se mantiene ahí un poquito un platón entre los 20 y los 30 y ya como a los 35 se pega otra bajada, etcétera. Y en parte, las teorías del envejecimiento hablan de que el cuerpo envejece porque nuestras células madre pierden esta capacidad de mantenernos como en una regeneración constante. Entonces, como no nos estamos regenerando, vamos envejeciendo. Ya así es como una de las partes como que se explica el envejecimiento en base a esto. Pero bueno, a nosotros nos interesa como usar la propiedad cierto regenerativa lo más que podamos. Entonces, actualmente hay varios estudios clínicos. Miren, este número se me quedó del año pasado, pero son un montón, o sea, pónganle que hoy día deben haber 1500 estudios clínicos en que están justamente usando estas propiedades regenerativas de las células para ver qué condiciones podemos tratar y principalmente los laboratorios a nivel mundial se están enfocando en diabetes, en regenerar huesos, cartílagos. Hay mucha investigación también en heridas cutáneas, heridas no cicatrizantes de, por ejemplo, diabetes, quemadura, etcétera. Ya estas células nosotros sí las podemos expandir en el laboratorio, o sea, yo tomo una muestra chiquitita y luego en el lab las multiplico mucho y aquí todos pueden donar con todos. Aquí no es necesario tener un estudio de compatibilidad y la pregunta es ¿por qué? Y es porque estas células, eh, la gracia que tienen es que pasan desapercibidas en el sistema inmune. Ya, ellas en la membrana no tienen proteínas que las delaten como células externas. Entonces yo puedo inyectarme células, por ejemplo, de cualquiera de ustedes y no mi cuerpo no las va a rechazar. Eso está muy estudiado y es una de las ventajas de estas células. Y bueno, entonces, si es que ya no se diferencia, ¿cómo va a ser el efecto, la terapia, cierto? Entonces, actualmente hay como 3 mecanismos propuestos de que cómo estas células tienen un efecto terapéutico una vez que un paciente las recibe. La primera es una característica que se llama inmunomodulación, que es que las células son capaces de regular la inflamación que tienen o el ambiente inflamatorio que tienen los pacientes, porque hay muchas patologías que se deben a un exceso de inflamación o que están agravadas por un exceso de inflamación en el cuerpo. Entonces las mesenquimales lo que hacen es que detectan este ambiente como súper inflamado, liberan moléculas que llegan al sistema inmune y el sistema inmune baja a su estado natural. También ellas liberan factores pro crecimiento y esto es un poco lo que va con el área de la regeneración, ¿cierto? Em, entonces el tejido huésped de la persona que las recibe estas moléculas y al final mi propio tejido es el que empieza como a despertar, por así decirlo, y con estas señales de crecimiento y regeneración se empieza a regenerar. ¿Ya? Y finalmente, esta es la que está marcada acá abajo, es que estas células, como también les mostraba en la diapo anterior, sí son capaces de convertirse en músculo, en tejido adiposo, en condrocitos, ¿ya? Pero si es que a mí me ponen células de ustedes y sus células se empiezan a transformar en músculo, ahí mi cuerpo las va a eliminar inmediatamente porque ahí sí las va a reconocer como un tejido externo, entonces las va a rechazar, ¿ya? Pero
Para eso también está la opción de tener terapia autóloga. Entonces, si yo me pongo células de mí misma y mi célula se transforma en músculo, ahí mi cuerpo ya no la va a rechazar porque mi músculo es mi mismo músculo, ¿cierto? Entonces yo no lo voy a ver como algo externo, no hay rechazo. Entonces, en estas tres como capacidad de la célula, se dice en general que la terapia autóloga, o sea, preparada con las células del propio paciente, puede tener una tasa de éxito más alta porque voy a aprovechar las tres capacidades de las células y no solo las dos primeras, ¿ya? Versus si yo recibo células de un donante, en donde solamente voy a poder usar la capacidad de inmunomodulación y la capacidad de aprovecharme de estos factores pro-crecimiento. Por eso también hay empresas que guardan las células de las personas, porque así en el fondo esa persona, cuando se quiera tratar, en vez de recibírselas de otra persona, puede recibir las propias y aprovecharlas un poco más. Y también esto, que es muy, muy nuevo en el campo, bueno, sí, relativamente más nuevo en el campo, es que también se sabe que estas células son capaces de liberar unas vesículas extracelulares que se llaman exosomas, ¿ya? Y en realidad los exosomas los liberan un montón de, no solamente las células madres, sino que un montón de organismos. Si se fijan acá, se sabe que desde reptiles, las plantas, las bacterias también, los insectos, las abejas, muy bonito en la miel, liberan estas vesículas que contienen un montón de información. Entonces, muchas de estas propiedades de las células que vieron aquí, en realidad no es que ellas las liberan así como están a la vida, los factores de crecimiento y todas esas cosas, todas estas señales, sino que van dentro de estas vesículas que se llaman exosomas. Y esto es interesante para el mundo de la terapia celular, porque hay muchas terapias que al principio los científicos y los equipos médicos estaban tratando de empaquetar y vender ciertas terapias basadas en las células. Pero ahí hay una alta tasa de como dispersión de los resultados, porque como las células vienen de una persona y después yo puedo darte la misma terapia pero de otra persona, esas células igual tienen información distinta, entonces hay, podrías tener la misma terapia pero al final una va a ser más eficiente que otra, ¿ya? Pero los exosomas como son vesículas más chiquititas, yo en el laboratorio las puedo como em, estudiar mucho mejor y normalizar mejor las dosis que voy a entregar a los pacientes. De hecho, uno adentro de estas vesículas puede descargar ciertos fármacos u otras cosas, modificar, por ejemplo, las proteínas que hay en la membrana, etcétera. Entonces, esta opción de la exosoma es algo mucho más aplicable como un tratamiento farmacológico, algo más como vendible, por así decirlo, que algo que un frasquito con células, sino que esto ya es algo que está mucho más avanzado como en la parte de como que puede llegar más a la clínica, que de verdad te puede llegar un frasquito de exosoma, más que un frasquito de células madre, ¿ya? Pero probablemente sí van a ser exosomas de células madre. Y, y bueno, y la gracia también de los exosomas, como les contaba, es que lo liberan células de un montón de reinos distintos, pero la gracia es que también estas vesículas nos permiten comunicarnos entre distintos reinos. Entonces es muy lindo porque se sabe que, por ejemplo, si yo me como una zanahoria, esa zanahoria, la zanahoria tiene exosoma, y yo al comérmelos, la zanahoria me puede pasar información a mí a través de estas vesículas. Y también, por ejemplo, si ustedes comen miel, se sabe que la miel está llena de exosomas de las abejas que tienen propiedades antimicrobianas también. Entonces, uno se hace un tecito con miel porque está resfriado y como que estas recetas ancestrales de ponerte una plantita, ponerte miel, ahora se entiende que de verdad funcionaban porque están llenas de estas vesículas llenas de información también. Sí, muy bonito. Bueno, y ahora un poquito más rápido porque nos queda poco tiempo, me pasé. En el laboratorio, bueno, esto también se los conté, pero cómo realmente se preparan las terapias es que en los laboratorios llegan tejidos de los pacientes, ¿ya? De esos tejidos nosotros sacamos las células es un método como bien simple, pero en el fondo se cultivan en estas plaquitas de laboratorio y luego que tenemos hartas células, las congelamos con nitrógeno líquido. Entonces eso las deja como en un estado de stand-by, no se nos mueren y una vez que un paciente necesita una terapia, esas células se descongelan, se les vuelve a dar como alimento, se vuelven a condiciones en donde ellas están felices y luego se inyectan ya de manera local en donde los pacientes lo necesitan. Que por lo menos en Biocel, que era donde yo trabajaba, era mucha terapia del área de, ay, ¿cómo se llama? Los médicos, los traumatólogos.
Entonces, mucho rodilla, codo, hombro, muñeca, etcétera. Y también, bueno, el COVID reveló otro uso que no se estaba usando antes en realidad, no mucho, que es que como les contaba que las células madres tienen, las mesenquimales, tienen esta capacidad de regular el sistema inmune a la baja, se usaron un montón durante la pandemia para tratar la COVID-19. Porque ustedes saben que los pacientes de COVID finalmente no es que se mueran del virus, sino que te mueres porque tu cuerpo reacciona, el sistema inmune reacciona tan fuerte contra la infección que eso te genera una falla multisistémica, porque están como estas tormentas de citoquina y al final eso mata todos los órganos. Entonces, en muchos estudios inyectaron células madre endovenoso de cordón umbilical de donantes endovenoso a los pacientes con COVID, entonces les bajaba esa inflamación y los pacientes no morían. ¿Ya? Entonces ustedes pueden buscar estos estudios y, y era muy, muy impresionante porque estas personas comparaban, por ejemplo, 10 personas que no les habían inyectado stem cells y 10 personas que sí, y no sé, pues, de las personas que recibían las células madre se sanaban, se curaban todos, y de los que no recibían las stem, estamos hablando de personas que estaban críticas ya hospitalizadas por el COVID, los que no recibían, por ejemplo, fallecían 7, 8. Entonces, súper, súper importante lo que se vio ahí. Y bueno, para finalizar, un poquito de lo que pasa en Chile. Bueno, si todo esto está como tan maravilloso, ¿por qué muchas veces se habla de que las células madre tienen mala fama, que es como una estafa, que hay que tener cuidado? Y la verdad es que pasa en Chile y pasa en otros países también, en que hay vacíos legales en donde no te dicen muy bien qué es lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. ¿Ya? Entonces pasa que hay empresas que como esto no está regulado, y no te puedo decir preso entre comillas, hay personas que se aprovechan un poco de todas estas ventajas de la célula y dicen, oye, pero yo te puedo curar, no sé, hasta el Alzheimer, yo he visto el Parkinson, un montón de cosas que hay estudios muy preliminares de que las células pueden tener como un rol protector si es que te las inyectan al principio, cuando se detecta, pero son cosas que están muy, muy, muy en estudio y definitivamente no es que un paciente que ya tiene Alzheimer o Parkinson avanzado se va a curar con esto. Entonces, hay espacio, lamentablemente, para que personas se aprovechen de esto. ¿Ya? Y si se fijan acá, nosotros tenemos una carta de la Paula Daza antes de que fuera famosa, que nos explicaron, porque nosotros queríamos como certificarnos y hacer las cosas un poco mejor en Bioser, justamente para evitar como promover esta mala fama. Y bueno, acá está la respuesta que ella nos dijo, que en el fondo en Chile todavía están trabajando en la normativa, que no existe ninguna entidad que te pueda certificar como empresa, entonces todavía tenemos falta como de una institución como estatales fuertes que puedan supervisarnos y al final ayudarnos a todos a trabajar mejor y a eliminar esta mala fama. Así que bueno, como cierre, entonces solo quiero que se lleven a la casa estos mensajes de que estas terapias, tanto la inmunoterapia y la medicina regenerativa como campos, ¿cierto? Como cambio de terapia celular, está cerca de cumplir 2 siglos de historia, ya no es algo nuevo, es algo que viene hace tiempo, pero ahora lo hacemos mejor y por eso nos ha permitido hacerlo más también. Están avanzando muy, muy rápido, como les cuento, en un año se aprobaron 10 terapias nuevas, que en realidad es el 50% de lo que ya había, así que esto va, pero en escala así. Y también una invitación tanto a ustedes, futuros médicos, como a mi área, que somos los científicos, de que nos atrevamos a hacer cosas nuevas, que estemos al tanto también de las regulaciones para no romperlas. Bueno, ahora no hay muchas, pero nosotros mismos somos los que también podemos presionar a las autoridades que se apuren un poco y una vez que estén, ¿cierto?, estar al día, cumplirlas. Y también a ustedes invitarlos a que se atrevan, porque a nosotros nos pasó muchas veces en la empresa de que teníamos datos preliminares muy, muy, muy buenos de cómo usar terapia celular, pero los médicos no se atrevían a hacerlo. Y claro, porque tienen una formación, una escuela en donde nunca se las mencionaron. Al final, claro, ustedes igual cargan con la responsabilidad del paciente, entonces es mucho más pesado para ustedes que para nosotros en el laboratorio. Pero esta instancia de formación y de preguntar y de tomar de repente cursos extra, etcétera, les puede permitir atreverse y ser pioneros también en probar terapias que de repente muchas otras personas no se atreven, pero hay buenas bases de datos que dicen que sí son buenas. Bueno, también lo que hablamos recién, ¿cierto? Que nos falta en Chile también un poquito más de regulación
y también hay ciertas situaciones que nos han ido permitiendo encontrar nuevos usos, como fue lo de la pandemia, ¿cierto? Y también el caso de las personas que se trataron eh, de cáncer y que finalmente se vio que les servía para el VIH. Y también como este mensaje de cierre, en Chile sí se produce terapia de buena calidad. Yo he trabajado en dos empresas de terapia, ahora estoy en la universidad, como que volví, pero acá también trabajan un montón y los laboratorios están súper bien certificados, la gente estudia un montón, así que hay harto como para que haya colaboraciones futuras entre los científicos y los médicos. Y hay hartas alianzas que se están formando como entre academia, industria, clínica. Entonces están súper invitados a sumarse cuando ya estén titulados. Así que eso sería. Muchas gracias. Perdón, me pasé un montón, pero si igual alguien quiere preguntar, bienvenidos. No, no, súper bien y bien con el tiempo igual. Muy bien. Entonces, primero que todo, abrimos las preguntas, si es que hubiesen alguna de parte de ustedes. Ay, yo quería hacer una pregunta. Eh, ¿Sí? Ujú. ¿Hay una rama de la medicina? Parece que tiene que ver con esta línea o no. O uno podría como, porque por lo que usted dijo, parece que usted estudió en la Universidad de Chile, bioquímica. Sí. Ujú. Entonces, si uno quisiera como irse para esta línea y como algún protocolo, si tengo, o Em, Mira, por lo menos lo que yo conozco, no sé si después el Pedro nos puede complementar. Cuando yo estaba haciendo mi tesis en la Universidad de Chile, habían médicos que estaban haciendo, era un doctorado de investigación. Entonces, por ese lado entraban al área de investigación. Y ahora acá, ahora que yo soy alumna de doctorado, tengo compañeros de medicina que también ya están titulados y están haciendo, ellos son, porque la UD tiene una alianza con la clínica alemana. Y en la clínica alemana ellos son fellow de investigación clínica. Y tienen ramos del doctorado y entonces ellos están como entrando al mundo de la investigación. Esas son como las dos áreas o como las dos posibilidades que yo conozco donde los médicos entran al mundo ya como al laboratorio, tal cual. Y son secos cuando yo los conozco y son secos todos. Claro, y de todas maneras siempre del lado que ustedes estén, en algún momento, tangencialmente o directamente, pueden, ¿no es cierto?, dentro de sus labores clínicas, involucrarse con científicos básicos, con el laboratorio que están trabajando, o le llegarán, por ejemplo, de parte de las empresas o de la industria alguna participación para participar de algún estudio clínico y ahí ustedes también van a poder desarrollarlo. Aparte de si quieren dedicarse más a la clase donde la dejamos la semana pasada. Recording in progress. Ahí se está grabando, ¿no es cierto? ¿Se ve la pantalla, no es cierto? ¿Está todo bien? Sí, profe. Ya, gracias. Ok, entonces la semana pasada empezamos a ver los aspectos un poquito más matemáticos, ¿no es cierto?, de los modelos farmacocinéticos que nos permiten no solo ahora entender de una manera conceptual la importancia de los procesos farmacocinéticos, sino también usarlos para predecir, ¿no es cierto? Y por lo tanto calcular las dosis, los términos de fusión, e incluso qué predecir qué es lo que sucede cuando se altera alguno de los parámetros farmacocinéticos clásicos que hayamos definido. Dentro de los cuales vimos, por ejemplo, aparte de los que ya habíamos revisado conceptualmente como la biodisponibilidad, el volumen de distribución, nos centramos especialmente en el clearance y la vida media, ¿sí? Que lo repasamos, espero que relativamente bien durante el seminario. Les vamos a subir las respuestas de esa guía y les vamos a dejar algunos pequeños ejercicios más porque hubo algunas personas que quedaron como con dudas o que al menos siempre es beneficioso que puedan, para corroborar que entendieron bien, poder ejercitar esta parte de la materia. ¿Ya? No sé si hay alguna duda respecto a eso o seguimos inmediatamente con lo que faltaba. ¿Ya? Parece que no.
Ya, entonces vamos a continuar. Aquí no me pierdo Ya. Entonces, hasta ahora, siempre cuando hablamos de los modelos farmacocinéticos, estamos hablando de un modelo de un compartimento, ¿sí? ¿Cuál era la gracia? ¿Qué es lo que era un compartimento? Para retomar bien la discusión. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de un compartimento? ¿Alguien por ahí? ¿Qué nos referimos cuando estamos hablando de un compartimento? Parece que no están muy... Profe, era cuando se consideraba la sangre, que el fármaco ¿Ya? se distribuía de igual forma a la sangre, al espacio intersticial y parte del volumen intracelular superficial, pero como solamente considerando todo eso como uno. Claro, Como, entonces era un cierto modelo aproximado, muy aproximado, ¿no es cierto?, de lo que sucede inicialmente con el fármaco, pero que nos puede ayudar a entender mejor las relaciones, porque cuando veamos después otros compartimentos, simplemente vamos a deducirlo a partir del de uno. Entonces, en un modelo de un compartimento, es verdaderamente como que el cuerpo fuese, ¿no es cierto?, un solo, ¿no es cierto?, compartimento general y que el fármaco se está distribuido homogéneamente en todas partes en ese compartimento. Lo cual nosotros sabemos que para algunos fármacos, por ejemplo, más lipofílicos, que van hacia tejido y se pueden acumular en tejidos, puede no ser tan precisa esa, ¿no es cierto?, o para nada, ¿no es cierto?, preciso esa atribución, ¿ya? Pero sí nos sirve para modelar bastante bien. Entonces, hasta ahora siempre estamos viendo un modelo de un compartimento por una administración, ¿no es cierto?, como bolus, ¿sí? Una administración directa, es decir, donde uno carga e inmediatamente se distribuye en ese compartimento, alcanzando un volumen de distribución, una concentración plasmática, en equilibrio instantáneo. Y el único proceso que observamos antes era, ¿no es cierto?, esta eliminación, esta constante eliminación. Ahora vamos a pasar a un modelo un poquito más real que nos va a ayudar a comprender algunos de los fenómenos que ya vimos parcialmente en el seminario. ¿Qué pasa si cambiamos ahora el método de administración, el modo de administración, pasando desde un bolus a una infusión endovenosa? ¿Qué es lo que es una infusión endovenosa? ¿A qué nos referimos cuando está hablando de una infusión? ¿Qué diferencia tendrá con un bolus? Una infusión continua endovenosa. ¿Sí? En un bolus, cuando yo administro el fármaco, ¿cuánto es el tiempo en que se demora pasar esa dosis? Es inmediato. Inmediato, ¿no es cierto? Prácticamente despreciable, se lo decía. Por eso es un bolus, una administración muy rápida. Esas administraciones rápidas no son tan comunes como ustedes podrán comprender en farmacología. La mayoría de veces que nosotros queremos administrar un fármaco por una vía endovenosa, inclusive para algunos fármacos que se tienen que mantener en algunas condiciones especiales, como cirugía o en condiciones, por ejemplo, de algunos fármacos vasoactivos que tienen que estar para pacientes en estado crítico, o simplemente antibióticos, o un suero, si lo piensa una persona, estamos administrando una infusión lenta, ¿sí? Es decir, dejamos puesta una vía, si se imagina, goteando o con una velocidad determinada, que, ¿no es cierto?, infunde el fármaco a una velocidad determinada. ¿Sí? Entonces, en una infusión intravenosa, a diferencia del bolus, tenemos que hay un ingreso que es de orden cero. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué significaba que era un fármaco que tenga orden cero? Una cinética de orden cero, respecto, por ejemplo, a orden uno. ¿Se acuerdan? Orden cero es una velocidad constante en cuanto a la masa, a la cantidad que va ingresando. ¿Sí? Entonces uno ingresa el fármaco a una velocidad conocida, que uno determina, ¿no es cierto? Puede ser, por ejemplo, miligramos, microgramos por minuto, microgramos por hora, una velocidad de masa partido tiempo. ¿Sí? Miligramos por minuto, miligramos por hora, puede ser una concentración, y entonces en ese caso podemos darlo por ml minuto o gotas por minuto, pero una concentración conocida, entonces puedo yo saber la cantidad de fármaco exacto que estoy administrando. ¿Sí? Por eso es una K sub cero porque es una entrada de orden cero. Y ese fármaco, a medida que se va distribuyendo en este compartimento,
se va a alcanzar, ¿no es cierto?, un volumen de distribución, como decíamos antes, y lo que vamos a observar es una eliminación, y la eliminación, a menos que estemos hablando de una concentración muy alta que ya esté saturada, la eliminación va a ser de primer orden. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucederá con la concentración del fármaco X? La del fármaco, ¿no es cierto?, X que estamos necesitando. ¿Qué pasará con esta cantidad del fármaco en el tiempo? Si tenemos dos velocidades ahora que están compitiendo entre sí. ¿Se fijan? Tenemos una que es una velocidad de entrada, ¿sí? Entonces tiene una concentración positiva. Esto promueve de que aumente la cantidad de X, pero a la vez tenemos una salida que depende ahora de la cantidad de X que haya, ¿sí? Al hablar de orden uno estamos diciendo que la velocidad depende de la concentración de X. Si era mayor concentración, mayor velocidad. ¿Sí? Entonces tenemos una competencia entre dos procesos que están habiendo. Una absorción constante, podríamos pensarlo así, una infusión de venosa, podemos asimilarlo a una absorción constante, versus, por ejemplo, una eliminación por orden 1. ¿Ya? Entonces, esta es la ecuación que define ese parámetro. Como se fijan, es simplemente la resta de dos velocidades. Una velocidad positiva, en la cual ingresa el fármaco, que está haciendo que aumente la cantidad de fármaco que hay en el tiempo, versus otra negativa, ¿no es cierto?, que la va disminuyendo dependiendo de la concentración que hay en ese momento. Y la gran pregunta que aparece acá es, ¿qué es lo que sucederá con X? ¿Se acuerdan cuando hablamos de una infusión endovenosa, un bolo endovenoso? ¿Cómo era la forma de la curva? Si lo mostramos por acá, puede ser por aquí. ¿Cómo es la forma de la curva con unos bolos? Es exponencial, como te dijo. Una caída exponencial. Y solo observo qué fenómenos se observaba, qué proceso se observaba únicamente. La eliminación. Solo la eliminación, ¿no es cierto? Por eso parto de la concentración máxima, que es precisamente el momento que aumenté el bolus, y desde ahí solo se va eliminando, ¿sí? Por una cinética de orden uno, por ejemplo. Pero ¿qué pasará? ¿Cómo será la forma de la curva ahora que yo estoy infundiendo constantemente fármaco? ¿Va a bajar simplemente, como antes? No, profe, porque como se le va entrando, sería como un sombrerito. Así como que va subiendo, ¿no? Hasta que queda como en un ¿Ya? equilibrio. Entonces, precisamente, como voy infundiendo fármaco, va a llegar un momento donde se va a empezar a acumular, ¿sí? Se acumula fármaco. En ese sentido, la velocidad de mi infusión le gana a la velocidad de eliminación. Y durante todo ese periodo de tiempo, yo esperaría que, al contrario que el otro, de hecho, totalmente al contrario, tenga una curva invertida, ¿sí? En todos los primeros momentos, los primeros instantes, la concentración inicial, la concentración del fármaco va subiendo, ¿sí? Porque velocidad que va ganando es la velocidad de infusión. Hasta que llega un momento donde se estabiliza la concentración. Y la Profe, pregunta es, ¿por qué se estabiliza? ¿Sí? Andrés dice que está en sala de espera. No sé si lo puede abrir. Ah, ya, sí que me cuesta un poquito mirar acá. Aquí lo admití. Gracias por eso. Entonces, la pregunta es, si yo estoy infundiendo algo, siempre estoy infundiendo, 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 ¿ustedes esperarían que esto llegase aquí hasta el infinito? Porque lo que observo en realidad es que se estabiliza lo que yo llamo un estado estacionario. ¿Qué es lo que es un estado estacionario? Quizás te lo vieron un poquito en alguna clase de química que quizás hayan tenido. ¿Por qué se estabiliza en una concentración y no simplemente sube hasta el infinito? ¿Qué es lo que sucede para que se estabilice? ¿Empieza a aumentar la constante de eliminación o se mantiene como en equilibrio? ¿Ya? Entonces, al principio, como decimos, la constante de infusión, la velocidad de infusión que es constante, le gana a la de eliminación y por eso la concentración aumenta, ¿no es cierto? Aumenta porque estoy dando más de lo que elimino. Tan simple como eso. Pero como esta es una de orden uno, a medida que yo vaya aumentando la concentración de X, va a ir aumentando su velocidad. ¿Sí? Recuerda de orden uno, mayor velocidad, mayor, ¿no es cierto?, concentración del fármaco, mayor velocidad. Entonces va a llegar un momento en donde esa velocidad, ¿qué pasará? Sea igual a la velocidad de infusión. ¿Sí? Si yo justamente lo que voy dando se va, ¿no es cierto?, eliminando,
¿qué es lo que va a pasar al final? Si yo igualo la velocidad de infusión con la velocidad de eliminación, Se cuando equilibra. alcanza un equilibrio, ¿cierto? Es decir, lo que se doy una dosis y se elimina, pero todo lo que quedó, el remanente va quedando en un estado estacionario, ¿sí? Entonces un estado estacionario es estable, no porque no haya cambios, sino porque las velocidades son iguales, ¿sí? La velocidad de infusión es igual a la velocidad de eliminación, porque la velocidad de eliminación se va ajustando hasta igualar a esta velocidad. ¿No? Entonces, se fijan, esta ecuación que puede ser un poco compleja si ustedes la miran acá, simplemente lo que me está diciendo es que eh, este L a menos KT que me representa negativo, porque va a disminuir la concentración plasmática. Y ¿qué pasará cuando tengo un tiempo muy largo en esta ecuación? Si tengo un tiempo de varias horas, infinito si ustedes quieren. ¿Qué pasa con esta parte de acá? ¿Cómo se va Más haciendo este número? pequeña, ¿no? Si es más pequeño, ¿no es cierto? Un E elevado a un número muy negativo, muy grande, se acerca a cero. ¿Sí? Tiende a cero. Entonces, si le elimina toda esta parte, todo este escenario, partido de la fracción, ¿cierto? De la infusión, partido de la eliminación. Tan simple como eso. ¿Sí? El estado estacionario, como valor, se alcanza en relación a ambas velocidades. La de infusión partido por la de eliminación, porque es una competencia entre dos procesos que están sucediendo. Una infusión constante y una eliminación de primer orden. Entonces, la pregunta es, eh, entendemos, ¿no es cierto?, que se alcanza una concentración de estado estacionario, que es estable, que puede ser la concentración objetivo. Pensemos, ¿no es cierto?, como si esto fuese un antibiótico y tiene que alcanzar, ¿no es cierto?, cierta concentración mínima efectiva para alcanzar una concentración bactericida que elimina, ¿no es cierto?, a los patógenos y tengo que mantenerla estable. Yo puedo simplemente calcular, ¿no es cierto?, la velocidad de infusión que tengo que dar para llegar a esa concentración estable, dado, por ejemplo, el volumen de distribución del paciente y conocido por el fármaco. ¿Ok? Entonces, fácilmente calculable y uno puede entonces ajustar la velocidad de infusión pretendiendo llegar hasta una resolución de estado estacionario donde yo va a ser mi meta, ¿no es cierto? Que es lo que revisamos un poquito en el escenario. Esa es la meta a la cual yo quiero llegar para alcanzar la concentración efectiva sin llegar a la concentración tóxica, permanecer en la ventana terapéutica. Y eso va a depender de la velocidad de infusión y de la eliminación, que viene, ¿no es cierto?, por el clearance. Entonces, la primera pregunta que uno se puede hacer es, ¿cuánto me demoro en hacer esto? Si estoy infundiendo el fármaco, pensemos que calculé que tenía que dar un número cualquiera, ¿no es cierto? 10 gotas eh, eh, o 50 gotas por minuto para llegar a una concentración estable que era mi meta. Pero ahora la pregunta es, ¿cuánto me demoro? ¿Sí? ¿Cuánto se demorará en llegar a este estado estacionario? Si lo miro aquí en la ecuación, ¿cuándo yo llego a esto? Teóricamente, digamos. Dijimos que este número tenía que ser el tiempo. Profe, ¿cómo no entendí la pregunta? Bueno, ahora yo dije, perfecto, ¿no es cierto? La concentración de estado estacionario es la concentración a la cual se igualan las velocidades. ¿Sí? Y eso sucede porque pasa un tiempo, ¿cierto? Donde este número se hace despreciable. Y solo me queda, al hacerse este número despreciable, 1 - 0, 1, ¿no es cierto? Entonces me queda este factor de acá, que es la velocidad de infusión partido de la velocidad de eliminación, o el clearance, K por B. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es puedo calcular eso, ¿cierto? Yo puedo decirles, entonces, cuál es la infusión que ustedes tienen que dar, dado el clearance del paciente, para llegar a una concentración plasmática tanto. ¿Sí? Eso es, solo conociendo el clearance y la concentración plasmática, yo podría, ¿no es cierto?, calcular fácilmente la concentración de estado estacionario. Pero ahora la pregunta es, ¿cuánto me demoro? ¿Cuándo se alcanza esa concentración? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que se estabilice la concentración? O preguntado de una manera un poquito más matemática, si lo quieren ver así, ¿cuándo este número se hace despreciable? A ¿Será
2, 3, 10. Cuando el menos KT se hace de especial. Como decíamos antes, un 5% del valor inicial, un 1%. A mayor tiempo, ¿no? Un tiempo grande, ¿no es cierto? Tiene que pasar tiempo, tiempo, pero ¿cuánto tiempo? ¿Una hora? ¿10 horas? ¿De qué depende? Si lo miran aquí, ¿de qué depende? ¿De? Ah, de la constante de eliminación. De la constante de eliminación. ¿Y se acuerdan qué es lo que me determinaba la constante de eliminación? Si esta es de orden uno, si estoy hablando que esta es una de orden uno, ¿no es cierto? Yo puedo transformar esa constante de eliminación en una, ¿se acuerdan Vida media. de la vida media? Perfecto, ¿no es cierto? Entonces, yo perfectamente puedo decir el tiempo que se demora, ¿no es cierto?, en llegar, por ejemplo, al 50%. Ahora, en vez de eliminarse completamente, sino de el 50% del estado estacionario, es una vida media. ¿Sí? Si yo quiero llegar al 75% del estado estacionario, dos vidas medias, tres. Entonces, yo cuando ya pasan cinco vidas medias, yo ya estoy en el 96% más, ¿no es cierto?, 97% prácticamente del estado estacionario. ¿Sí? Entonces, ahí prácticamente ya llegué a la concentración objetivo. Tiene que pasar al menos cinco vidas medias, siete si uno quiere llegar allá al 99%, pero con el cinco vidas medias ya es suficiente para la gran mayoría de los casos. ¿Sí? Entonces, yo eh, estoy aplicando los mismos conceptos que ya saben, pero ahora al revés, ¿no es cierto? En vez de preguntar por la eliminación, estoy preguntando por cuánto se demora en alcanzar ese estado estacionario, y como es una de orden uno, se aplica el concepto de la vida media directamente. ¿Ok? Sin embargo, ¿qué pasará con algunos fármacos? ¿Qué pasará si yo les digo, por ejemplo, un fármaco, por ejemplo, ya sabemos cuánto se demora? 5 o 7 vidas medias. Eso va a depender el nivel alcanzado, es decir, la concentración plasmática objetivo, depende de la velocidad de fusión, yo puedo calcularla conociendo doctrinas. Pero ¿qué pasa si tengo, por ejemplo, un fármaco que su vida media es de 10 horas? ¿Cuánto se demoraría en llegar al estado estacionario? ¿Al 95% al menos? ¿96%? Si tiene una vida media de 10 horas. 50. 50 horas, ¿no es cierto? ¿Y eso cuántos son? Alrededor, ¿no es cierto?, de 2 días. ¿Tiene sentido estar esperando 2 días, ¿no es cierto?, para recién llegar al estado estacionario, que es el que pretendemos como meta? ¿Qué complicación tiene eso de manera práctica? ¿Qué pasará con los fármacos que tienen vida media alta? Estamos hablando de, lo que sé yo, 5 horas, que ya pueden ser entonces 20 horas, un día prácticamente. Si el fármaco tiene una vida media de 30 minutos, claro, uno puede pensar 2, 3 horas es algo que uno podría llegar a esperar. Pero ¿qué pasa si ya tiene vida media de 5, 10, como fármacos que pueden tener vida media de 10 horas o más? ¿Qué ventaja le ven a ese fenómeno? Se demora mucho en ejercer su efecto. Se demora mucho, ¿no es cierto? Es decir, para la mayoría de los casos yo lo puedo esperar, hacer que esperar incluso varias horas ya sería bastante incómodo, ¿no es cierto? Porque en todo ese momento va a estar una concentración subterapéutica en la cual no voy a estar generando ningún beneficio, ¿no es cierto?, para el paciente. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo llegar más rápidamente a esa concentración? ¿Qué estrategias se le ocurrirían a ustedes para llegar más rápidamente, acelerar este proceso? Con una dosis de carga. Una dosis de carga. ¿Y cuál debería ser esa dosis de carga? ¿Qué es lo que sería esa dosis de carga respecto a la otra? Sería un bolus, ¿no es cierto? Entonces yo puedo empezar a combinar administraciones. Eso es lo que yo quiero que ustedes vayan pensando. Estamos hablando de una manera muy práctica. Si yo, para el fármaco que estoy viendo,
5 o 7 vidas medias es un tiempo muy excesivo, que para mí en los casos lo va a hacer, ¿no es cierto? Yo lo que tengo que hacer entonces es combinar administraciones. ¿Cuál es la combinación más típica que yo podría pensar? Podría dar, por ejemplo, un bolus primero, que alcance inmediatamente esa concentración de estado estacionario para luego mantenerla con una infusión intravenosa. ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo yo es combinar las administraciones, alcanzar desde el primer momento la concentración meta, ¿sí? La cual se va manteniendo con la infusión. ¿Sí? El bolus simplemente parte, me deja la concentración inicial en la concentración de estado estacionario y después se va perdiendo. Pero justamente yo doy una infusión que va reemplazando lo que se pierde, de tal manera que la concentración total, ¿no es cierto?, está siempre en el rango terapéutico, en la meta que yo me fijé. ¿Sí? Es decir, calculo, ¿no es cierto?, por ejemplo, un bolus que llega a esa concentración objetivo, sabiendo, por ejemplo, que la concentración está estacionaria es esto, teniendo el volumen de distribución, puedo calcular la dosis, y luego, por ejemplo, con la otra fórmula que hablamos, puedo calcular la infusión que llega a ese mismo estado estacionario y la mantengo. De esa manera, entonces, desde el primer momento, al combinar el bolus más la infusión, tengo la concentración estacionario en todo momento, no tengo que esperar, no sé, las 5 o 7 vías medias para llegar al 95 o 99% del estado estacionario. ¿Sí? Lo que me interesa aquí es que ustedes comprendan que siempre una está reemplazando lo que se pierde de la otra. O como una infusión, en este caso endovenosa, sino que cuando ahora pasemos a ver del sistema más extravascular, por la administración oral, también uno obtiene el mismo resultado, pero una dosis de carga y después mantenerla con una dosis que se vaya repitiendo, una dosis múltiple. O en este caso, una infusión. Pensemos ahora en un modelo un poco más complejo, pero que solo vamos a verlo tangencialmente. Como dijimos, la gran mayoría de los fármacos no son, no es, ¿no es cierto?, un buen modelo pensar que funcionan por un proceso de un compartimento versus dos compartimentos. Entonces, cuando uno grafica eso, pensamos que le administramos al paciente ese fármaco, vemos, ¿no es cierto?, su concentración plasmática y obtengo una curva de estas magnitudes, de esta forma, digamos. ¿Cuál es la gran diferencia respecto a la otra, a la normal? ¿Qué diferencia ustedes pueden ver acá? Esta es la concentración plasmática versus tiempo, por ejemplo. ¿Cómo es el decaimiento en un compartimento? Era una exponencial, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero una exponencial no decae tan rápidamente, sino que se fijan que tenía por decirlo así, una curva, una guatita, ¿no es cierto?, más, menos pronunciada, ¿sí?, más normal, que se asemeja mucho más a esta parte de acá, ¿sí?, a la última parte de la curva más que la primera. De hecho, cuando uno hace, ¿no es cierto?, la transformación, nosotros decíamos para transformarla y para linealizar estas curvas, uno toma el logaritmo, ¿sí? Y el logaritmo tiene que dar una recta. Si era una recta era porque era de orden uno. Esa es la definición para una eliminación de orden uno. Y yo me fijo que si tomo los últimos puntos, efectivamente obtengo una recta, ¿no es cierto? Obtengo una recta, entonces yo puedo decir, esta parte de acá de la curva, verdaderamente es una eliminación de orden uno. Pero estos puntos de acá, los puntos iniciales, son los que se escapan, ¿sí? ¿Y por qué se escaparán? ¿Por qué serán diferentes estos puntos iniciales respecto a los puntos finales? ¿Qué es lo que sucede en un modelo de dos compartimentos que no sucede en un modelo de un compartimento? ¿Qué distribución? Hay distribución, ¿no es cierto? Y la distribución, si nosotros lo asemejamos aquí en el cuadrito de aparece acá, es como que yo esté dando, ¿no es cierto?, una dosis, puede ser un bolo, lo que ustedes quieran, llega al compartimento central
y tiene que, ¿no es cierto?, tener, recuérdense, el proceso de distribución es un proceso reversible, ¿sí? Va para un lado y va para el otro, hasta que se alcanza el equilibrio. Y en donde cuando se alcanza el equilibrio, ahí es prácticamente como que fuese en un compartimento grande. Pero antes del equilibrio, va a haber una cantidad de fármaco que se va a escapar, ¿no es cierto?, hacia el volumen de acá. ¿Y eso qué generaba? Que la concentración plasmática disminuye. Y si se fijan, esto es lo que sucede exactamente en esta curva. Los primeros puntos, eh, tenemos una drástica caída de la concentración plasmática. ¿Esa caída a qué se debe? ¿A que se elimina muy rápido el fármaco? A la distribución. A la distribución, ¿sí? Esta es la concentración plasmática. Entonces, el plasma corresponde al volumen, al compartimento central, ¿sí? Y sin embargo, el fármaco se va distribuyendo rápidamente hacia un compartimento periférico hasta que alcanza un volumen de distribución mayor, teniendo entonces una concentración menor, porque el volumen de distribución es de ambos compartimentos, ¿sí? Entonces, estos primeros tiempos, esta primera curva que se escapa, que no es, ¿no es cierto?, lineal, corresponde a la distribución, ¿sí? Entonces, esta velocidad de aquí no es una eliminación, como decíamos antes, que lo decíamos antes de manera conceptual cuando lo discutíamos. La disminución de la concentración plasmática no se debe a un proceso de eliminación, sino que es por el proceso de distribución. Y los fármacos que se distribuyen ampliamente a compartimentos periféricos pueden presentar fenómenos de este estilo. Pero una vez se alcanza el equilibrio entre los dos compartimentos, el proceso de eliminación se puede observar más finamente, ¿no es cierto? E incluso uno puede calcular, ¿no es cierto?, las vidas medias, ¿ya? En este sentido, para los fármacos que siguen, ¿no es cierto?, los procesos de dos compartimentos, la vida media, como concepto, solo tiene sentido una vez que se alcanza el equilibrio de la distribución entre los dos compartimentos, ¿sí? Ahí es donde verdaderamente se va eliminando, ya que un compartimento mismo en equilibrio, eh, de manera, ¿no es cierto?, lineal. ¿Ok? Entonces, esa es prácticamente la única diferencia, es los primeros puntos y los siguientes prácticamente corresponde a un modelo de un compartimento. ¿Ok? ¿Quedó claro la diferencia entre dos compartimentos con uno? ¿Cómo uno puede observar ahí el fenómeno de distribución? Sí, profe. Sí, profe. Ya, entonces recordar eso, que entonces la vida media uno tiene que pensarla solamente para los últimos puntos. No tiene mucho sentido llegar y tomar la vida media para los puntos iniciales, para estos fármacos que tienen, ¿no es cierto?, el volumen de distribución que se puede observar en un proceso de distribución. Entonces yo puedo fácilmente terminar una fase de distribución rápida inicial y una fase terminal de eliminación que sigue una cinética de orden. Entonces con eso terminamos lo que son las partes de la administración endovenosa, ¿sí?, vascular, directamente intravascular, y vamos ahora a pasar al principal, ¿no es cierto?, método de administración que es más ampliamente usado por su comodidad, por todas las ventajas que podemos discutir antes, que son, ¿no es cierto?, las administraciones extravasculares, ¿ya? Entonces, la administración extravascular, a diferencia de la administración intravascular, ¿cuál es el proceso farmacocinético que tiene? Y sí, es muy importante, muy La relevante, absorción. la absorción. ¿Sí? Todo este proceso de absorción, cualquiera sea la vía de administración extravascular, como dice aquí, puede ser oral, pero también rectal, intramuscular, transdérmica, subcutánea, todo lo que podemos hacer, ¿no es cierto?, extravascular, no es instantáneo y sufre entonces un proceso de absorción. Entonces va a tener una velocidad de absorción que depende de, como discutíamos antes, la vía de administración. Hay vías de administración que pueden ser más rápidas que otras, que pueden evitar o no el primer paso, van a tener más biodisponibilidad o menos biodisponibilidad de acuerdo al método y la formulación usada, así como las características fisicoquímicas del fármaco. ¿Cuáles eran esas características fisicoquímicas? ¿Se acuerdan? ¿Qué dos propiedades determinaban la absorción? La liposolubilidad. La liposolubilidad, uno, que nosotros decíamos la permeabilidad, ¿se acuerdan? Sí. Y ¿qué más? ¿Qué determinaba la liberación? Para que quedara disponible para permear. ¿Cómo llamamos eso? La solubilidad en agua del La fármaco. solubilidad en agua, ¿sí? Entonces, especialmente esas dos características que va a depender tanto del fármaco, en el caso de la permeabilidad, y el otro, por ejemplo, la liberación, puede ayudar bastante la formulación farmacéutica. Si, por ejemplo, en vez de una cápsula, puede ser una cápsula granulada o incluso una forma más líquida.
que esté mucho más biodisponible. Entonces, la gran diferencia de la administración extravascular con respecto a la eh, endovenosa intravascular, que como por eso les pasamos antes el anterior, es que aquí ya tenemos dos procesos. Un proceso de absorción, ¿sí? Es decir, este fármaco, la dosis que yo di, el X, si te recuerdan, es la dosis administrada, que va a tener que absorberse, va a absorberse por un proceso de absorción que también va a ser, en el caso más simple, ¿cierto? Lineal. Es decir, a mayor cantidad que yo di, va a ir teniendo una velocidad inicial alta, donde lo más concentrado a lo menos concentrado. Entonces tenemos una competencia, fusión endovenosa, donde también teníamos una competencia entre la infusión versus la eliminación, solo que en este caso la única diferencia es que ambos procesos son de orden 1. Ya no es que uno sea de orden cero, se acuerdan, concentración con infusión constante, versus orden 1, sino que ambos son de orden 1. Y entonces aquí la gráfica es un poco más complicada, pero tampoco tan diferente, ¿sí? En un primer momento, se fijan, este es el típico, ¿no es cierto?, gráfico de una curva de absorción, ¿no es cierto?, dada por una administración extravascular. Y para simplificar el proceso, uno puede pensar que esta curva se divide en 4 puntos esenciales, ¿ya? Entonces, en el primer punto, ay, ¿cómo que se me fue? Se me ocurrió. No, no quiere. No, ahí sí. Entonces, en el primer punto, ¿qué pasará en el punto A? Para irlo discutiendo antes de mostrárselo. En el punto A, Absorción, la absorción. ahí pasa principalmente la absorción, ¿sí? En el punto, por ejemplo, D, ¿qué proceso solamente quedará? La eliminación. Eliminación. La eliminación, ¿sí? Y pensemos que aquí entre el B y el C puede haber, por ejemplo, un proceso de una vez que se absorbe se distribuye, pero una vez que se absorbe también se va eliminando inmediatamente, ¿sí? Entonces, tenemos la competencia entre estos dos procesos, lo cual se determina una ecuación aquí que no la vamos a discutir mucho, pero que si se fijan, es todo un cociente que son solamente unas constantes, constante, por ejemplo, de absorción, así como antes decíamos la constante de difusión, partido por la de eliminación, todos esos son constantes, y nos quedamos con dos velocidades que están compitiendo, sí, una velocidad de absorción versus una velocidad de eliminación, ¿sí? Entonces son dos velocidades que están discutiendo de la misma manera que pasaba con la infusión. Entonces, dependiendo de las velocidades, y esto es relevante, la diferencia entre la velocidad de absorción y eliminación, la curva va a ir variando, ¿ya? Entonces yo puedo decir, un fármaco, por ejemplo, que se absorbe muy rápidamente, de esos fármacos que eran muy solubles y muy permeables, ¿cierto? Los que hablamos de clase 1, que absorbía muy rápido o que estaba administrado por una forma farmacéutica o una vía de administración de biodisponibilidad muy completa y muy rápida, puede, por ejemplo, fácilmente la velocidad de absorción, la Ka, ser 10 veces mayor que la velocidad de eliminación. ¿Qué pasará con esta curva entonces? Va a estar más pronunciada hacia la izquierda, es decir, esta velocidad va a ser muy rápida, pero así como es muy rápida, la eliminación también va a ser rápida, ¿sí? Entonces tenemos una curva muy pronunciada. A medida que el fármaco se va absorbiendo más lento o la eliminación va siendo más rápida, ¿sí? Porque tiene amplio metabolismo o se filtra rápidamente, cualquiera de los procesos de eliminación que pensemos, la curva, ¿no es cierto?, se va a ir achatando y va a ir predominándose y va a ir disminuyendo. De estos factores, ¿cuál ustedes creen que es el que más cambia entre las tres curvas? ¿Cambiará, por ejemplo, tanto la biodisponibilidad o habrá otro factor que pueda ser más importante en este sentido? Si yo les digo comparar, por ejemplo, esta es la curvita blanca versus la celeste, ¿no es cierto? Y les pusiéramos alternativas, ¿qué es lo que más cambia entre las curvas? ¿Es la biodisponibilidad, la vida media del fármaco? ¿Qué factor uno podría decir que cambia más? La vida media. Ya, por ejemplo, uno puede decir la vida media porque la eliminación puede ser más grande,
Aunque también esto puede haber sido porque la absorción fue muy lenta, ¿no es cierto? Yo no puedo asegurar que esto se debe a que la vida media fue muy cortita, ¿no es cierto? A que hubo mucha eliminación rápida. Es perfectamente posible que esto se haya producido porque la absorción fue lenta y que la vida media sigue siendo la misma. Supongamos que, por ejemplo, el mismo fármaco, solo que administrado en este caso por una administración retardada, ¿no es cierto? Donde la constante de absorción va a ser, la velocidad de absorción va a ser mucho más lenta. ¿Qué es lo que más cambia entre estas curvas? La biodisponibilidad, ¿no, profe? Entonces, pensemos también de nuevo, la biodisponibilidad, ¿qué es lo que mejor representaba la biodisponibilidad en una curva farmacocinética? ¿Cómo yo comparo la biodisponibilidad de los fármacos? La comparo por eh, la concentración plasmática que alcanzó, Con el área abajo la curva, profe. por el área bajo la curva, ¿no es cierto? Ese era el mejor factor que nosotros determinamos, precisamente porque si yo dijera simplemente es cuánto fue la concentración plasmática que se alcanzó, uno podría decir en qué momento, es decir, en el momento, por ejemplo, máximo, en el mínimo, el área bajo la curva es lo que mejor representa, y se fijan, aquí quizás está un poquito medio falseado lo que se muestra acá, pero en teoría no se altera tanto esta forma por esto, sino que se va manteniendo. Lo que va cambiando es, por ejemplo, la concentración máxima versus, por ejemplo, las diferentes formas de formulación. ¿Ya? La biodisponibilidad de repente puede ser bastante similar en el área bajo la curva que yo miro entre los tres. Pero, entonces llegamos, lo que más cambia es, de todos los parámetros que yo podría medir aquí, más que, por ejemplo, biodisponibilidad, vida media, velocidad de absorción, que como es la relación, yo no sé si es la absorción o la eliminación la que cambia, es, por ejemplo, el tiempo máximo o la concentración máxima. ¿Qué es lo que era la concentración máxima? Te digo, una curva, ¿no es cierto?, administración extravascular, como esta dice. ¿Cuál es la concentración máxima que se alcanza? ¿En qué punto sería? ¿Cuál tiene mayor concentración máxima? Ah, el que tiene la proporción mayor. En donde la absorción es más grande que la eliminación. ¿Sí? Mientras que en esto la concentración máxima va a ser más pequeña. ¿Y por qué es relevante la concentración máxima? ¿Para qué me determina? ¿Qué pasará con este fármaco respecto a este otro? Pensándolo, por ejemplo, en términos de la ventana terapéutica. ¿Se alcanza el efecto más rápido? Alcanza el efecto más rápido, perfecto, pero podría ser que se haya salido de la ventana terapéutica y aquí alcancemos concentraciones tóxicas. ¿Qué pasa si hubiera sido, por ejemplo, 8? Pensemos que la ventana terapéutica hubiera estado entre 8 y 4, digamos, o 8 y 2, no sé. Entonces, ¿qué me conviene más a mí? Estén en proporción de 1. Ah, no alcancé a escuchar bien o no entendí lo que se dice. Ah, que estén en proporción de 1. Proporción. Proporción de lo... ¿A qué te refieres con la proporción? Con la La proporción curva de la... verde mejor que la blanca. Claro, pero si yo dije, por ejemplo, que la ventana era entre 8 y 4, la verde igual se pasa, ¿no es cierto?, de la ventana, ¿sí? Y en todo este momento, todo ese instante que esté sobre esa ventana, voy a estar produciendo probablemente efectos tóxicos. Entonces ahí me conviene, por ejemplo, una curva, por ejemplo, más aplanada. Y eso se puede hacer cambiando, por ejemplo, modulando la formulación, que es lo que me hace alterar la constante de absorción, ¿sí? La velocidad de absorción. ¿Ya? Entonces Profe, ahora, entonces depende del caso. claro, depende del caso, pero la idea es que se queden con eso. Es decir, cuando yo tengo una administración, ¿no es cierto?, extravascular, tengo una competencia, ¿no es cierto?, entre la absorción con la eliminación, ¿sí? Y eso me cambia profundamente la forma de la curva. Y eso es relevante, me cambia no solo y más que nada
la concentración máxima que se alcanza. ¿Sí? Más que, por ejemplo, la biodisponibilidad, si yo calculo la bajo la curva, no va a variar tanto. Pero sí, por ejemplo, me varía bastante la concentración máxima y eso me puede hacer que me salgan algunos instantes de la ventana terapéutica, si es el caso. Y entonces me muestra que sí es muy relevante el método de absorción que, por ejemplo, utilicé. ¿Sí? Ahora lo he visto de una manera un poquito más cuantitativa, ¿no? ¿Cierto? Antes lo podíamos discutir, ahora ustedes ya pueden saber. Ah, ya, profe. Ah, ya entendí. Esa es como la idea. Entonces, pensemos qué es lo que pasa para ver, entender cómo se desarrollan y cuáles son los puntos que nosotros hablamos del A, B, C, D, de esta administración extravascular. Entonces, para eso, yo puedo poner ahora un gráfico similar, pero en el cual en vez de graficar la concentración plasmática versus el tiempo, como hacíamos siempre, yo puedo ir graficando diferentes cantidades. Por ejemplo, aquí en la curva amarilla, yo puedo ir graficando la droga que estaba siendo eliminada, ¿sí? La que está siendo absorbida, perdón, en amarillo, ¿sí? Esta sería la velocidad de cuánto se absorbe. Al principio está todo y se va absorbiendo, absorbiendo, absorbiendo hasta que ya casi no queda nada. Versus, por ejemplo, la verde, que sería lo mismo, pero la eliminada. ¿Se fijan? Aquí estoy graficando la velocidad de absorción, ¿sí? Y aquí estoy diciendo la velocidad de eliminación. ¿Cuánto es el porcentaje de la que se elimina? Entre esas dos, sumando esas dos, ¿no es cierto? Yo obtengo la curva real. Esta es la curva de concentración plasmática. ¿Sí? Entonces, en el primer punto, ¿qué es lo que sucede con estos dos? ¿Cuál es la velocidad que gana? En el punto uno, La de absorción. la absorción, ¿no es cierto? Y en el punto 4, como decíamos antes, prácticamente solo queda eliminación. ¿Y qué pasa ahora en los puntos 2 y 3? Y especialmente centrémonos en el punto 2. Porque ¿qué es lo que es el punto 2? Es la concentración máxima, ¿no es cierto? Esa es la concentración máxima que estamos discutiendo. ¿Y qué es lo que sucede en el punto 2? Exactamente en el punto 2. ¿Qué pasa? Se Se ¿Qué igualan pasa? las velocidades. se equilibra. Se iguala la velocidad de absorción con la eliminación, ¿no es cierto? Justamente ahí se cruzan. Si se cruzan, significa que tienen el mismo valor. Entonces, justo cuando se iguala la velocidad de absorción con la eliminación, es cuando se obtiene la meseta. Lo mismo que estábamos discutiendo de la concentración estacionaria, solo que aquí uno la mantenía dando difusión, entonces esta meseta se extiende indefinidamente. Pero como aquí ya no queda fármaco por absorberse, ahí empieza a ganar la eliminación y empieza a bajar. ¿Ya? Pero importante es saber que esa concentración máxima es cuando se igualan las velocidades, ¿ya? Y entonces va a depender de la relación. Profe, ¿y eso pasa en todos los fármacos? De Así. manera general, sí. Sí, cualquier fármaco que tú administres de manera, ¿no es cierto?, extravascular va a tener una absorción y una eliminación, y la diferencia de la velocidad entre los dos es la que me da la forma de la curva. Y entonces, por un lado, la absorción viene determinada por las características del fármaco, ¿no es cierto?, y por la vía de administración y la formulación, mientras que la eliminación es un proceso que ya es más propio del fármaco, ¿sí? Por lo general, digamos, una vez que alcanza la sangre, su vía de eliminación va dada por el clearance. El clearance es una propiedad que depende de, por ejemplo, la lipofilia, si se metaboliza más hepáticamente o si se elimina por vía renal. Pese a que igual va a depender de la condición, es decir, esto claramente va a cambiar si el paciente tiene una falla renal o una falla hepática, tracción, lo que sea. Profe, pero ¿Sí? ¿Aló? ¿Alguien dijo algo? sí, profe, me refiero al punto 2. Siempre que lleguen al equilibrio se va a alcanzar la concentración máxima. Claro, si por definición, como estamos viendo, la concentración máxima, y tiene todo el sentido del mundo lo que veníamos discutiendo antes, se alcanza cuando la velocidad de absorción se iguala con la velocidad de eliminación. Ese es el punto máximo. Porque desde ahí en adelante, desde el siguiente instante, digamos, ya la velocidad de eliminación empieza a ganar y la curva empieza a descender. ¿Sí? Entonces en el punto 3 es cuando ya queda menos fármaco por absorberse, entonces la velocidad de eliminación empieza a ganar. Y por eso la curva baja. Antes, como la absorción gana, la curva sube. ¿Sí? En el punto máximo, justo donde se igualan las velocidades. Ya. Entonces con eso ya vamos a ir terminando, estamos como en la hora. Y les dejo esta último como resumen. Como vemos, más allá de las ecuaciones que determinan
que igual nosotros vamos a apuntar de una manera un poquito más conceptual, excepto por algunas, como las que repasamos en el seminario, ¿ya? Que ahora pueden entender un poquito más a qué nos referimos cuando estamos hablando de una concentración de estado estacionario, e incluso pueden intuir un poquito más cómo esto funciona cuando yo administro un fármaco por vía, ¿no es cierto?, oral o cualquier vía extravascular. Pero todos esos parámetros, cómo será la curva, cómo se elimina la cantidad, depende de los parámetros farmacocinéticos, y por eso son los más relevantes que ustedes tienen que conocer. Y de eso, ¿no es cierto?, tenemos el volumen de distribución, ¿no es cierto?, que es, acuérdense, la dosis administrada partido por la concentración plasmática que alcanza esa dosis, ¿sí? Es un volumen imaginario nacido de estas dos cosas que son reales, la dosis que yo di y la concentración plasmática que alcancé, suponiendo que la dosis era realmente disponible, claro, un bolus, ¿sí? El clearance plasmático, ¿no es cierto?, que depende, ¿no es cierto?, de el volumen de distribución, porque, ¿no es cierto?, es cuánto se va depurando por tiempo, el volumen que se depura por tiempo, y que depende entonces de la eliminación. Y la vida media, ¿no es cierto?, que es un parámetro que nosotros útil, que nos sirve para calcular fácilmente, en vez de ir, ¿no es cierto?, determinando con la constante de eliminación, que puede estar en números un poco más raros, que es un porcentaje que puede ser variable, puede ser muy rápido o muy lento. Aquí nosotros podemos estandarizar todos los fármacos hacia la mitad, ¿no es cierto? ¿Cuánto se demora dar la mitad para los fármacos que siguen la cinética ordenada? Y la biodisponibilidad, ¿no es cierto?, que es el área bajo la curva, cuando yo hablo en términos absolutos, de cuando doy, por ejemplo, una formulación endovenosa que es totalmente disponible versus cualquier otra que tenga, ¿no es cierto?, un proceso de absorción involucrado o de eliminación presistémica. Entonces, con esos parámetros, lo más básico de todo, nosotros podemos ir determinando lo más importante que es el objetivo de la farmacocinética. Creo que hay gente que está en el... Ahí sí, ahí lo admití a todos. Estaba esperando. Entonces, con esos parámetros, por ejemplo, volumen de distribución, clearance y absorción, nosotros podemos determinar la posología que adquieren... Oh, ahora no funciona. Ahí sí. La posología que adquieren. Por ejemplo, la vida media, ya nosotros sabemos que depende del volumen de distribución de clearance, ¿sí? ¿Se acuerdan qué pasa con la vida media si el volumen de distribución aumenta? Aumenta la vida media, Aumenta la vida media. ¿Y si el clearance aumenta? disminuye la vida media. Disminuye la vida media, ¿sí? Vida media es un parámetro que depende de estos dos en realidad. Estos son los tres principales. La vida media depende de uno de estos dos que son los que corresponden. Y la biodisponibilidad también depende de la absorción, ¿no es cierto? Entre más rápido se absorbe, mejor biodisponibilidad y la cantidad que se absorbe. Y de clearance, en el sentido de, por ejemplo, la eliminación, me va determinando qué tan rápido baja esa curva. Entonces me va a ir también determinando cuánto fue lo que se expone el fármaco, ¿sí? Y estos dos parámetros se relacionan ahora con lo que nos interesa a nosotros, que es, ¿no es cierto?, la posología que vamos a administrar. La vida media me va a determinar cuánto y cada cuánto tengo que dar el fármaco, ¿sí? Dos veces al día, tres veces al día, cuatro veces al día, una infusión endovenosa por cuánto tiempo, cuánto se va a demorar en llegar, cuánto se va a demorar en eliminarse, todo eso viene dado por la vida media. Y la biodisponibilidad va a determinar importantemente la dosis a administrar, dado, ¿no es cierto?, esa vía de administración que yo vaya a preferir. Entonces ahora pueden entender esto de manera más clara, cómo estos conceptos se aplican e incluso matemáticamente se relacionan. Y con eso yo creo que estamos ya, vamos a terminar esta clase y vamos a cerrar el módulo de farmacocinética, ¿sí? Como les dije, vamos a subirle como las respuestas de la guía para que todos tengan como la misma, porque hubo algunos, todos lo tuvieron buenas en ese seminario, pero quizá hubo algunos pequeñas dudas que se pueden ir mejorando. Y vamos a subirle pequeños ejercicios, yo creo que dentro de esta semana, más tirado para el final de la semana, para que ustedes lo puedan desarrollar en la siguiente semana. Profe, los alumnos de aula invertida nos quedamos después de la clase, un ratito. Sí, un ratito, la idea es que puedan quedarse así los últimos 5 o 10 minutos, con lo que Sí. sea. Ahí ven con el respectivo tutor que tengan eh, cuánto tiempo pueden haber, más que nada para chequear y que esté todo bien para el miércoles y jueves. Profe, ¿y el miércoles y jueves no va a haber taller, solo aula? Oh. Si el miércoles y jueves solo va a haber la respectiva la invertida que corresponda y vamos a revisar los controles
que hemos realizado hasta la fecha, los tres controles, las notas y la revisión de las respuestas correctas, digamos. Ya, profe, gracias. Ya. Entonces, ¿quedó alguna duda? ¿Pregunta, consulta respecto a esto? Por mi parte no. Profe, yo tenía una duda. En el modelo de ¿Sí? los dos compartimientos de las cinéticas siempre es de primera. Son, no, creo que fue como- la gran mayoría de los fármacos son de un, son, perdón, de orden uno. Sí, ese era tu punto, Sí, no sé si sí. eran de primera orden, sí. De orden cero y tengo una distribución porque es muy no sé, lipofílico, puede ser también, claro. Y va a ser levemente diferente. Lo que a mí me interesa es que ustedes comprendan que eh, al agregar yo otro proceso de caída pronunciada, pero que no es una eliminación misma, sino que es este proceso de distribución que contribuye a disminuir Entonces, profe, por ejemplo, en el de dos compartimentos, si la vía de administración